El Departament d'Informació Territorial d'Imelsa de la Diputació de València té com a objectiu facilitar el coneixement de la realitat geogràfica i territorial de la província de València, tant als distints municipis que composen esta província com a la pròpia Diputació Provincial, representada per les àrees i servicis que la composen. El objetivo del Departamento de Información Territorial es prestar una asistencia tecnológica y técnica tanto a la Diputación como a los ayuntamientos de la provincia. Esta asistencia tecnológica y técnica está muy enfocada a la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación y la implementación de los sistemas de información geográfica, tanto como productos específicos, aplicaciones informáticas que permitan optimizar procedimientos y normalizar tanto procedimientos internos como externos de ayuntamientos y de diputación, y aparte prestar unos servicios específicos en materia de cartografía y sistemas de información geográfica. La parte tecnológica asociada a esta implementación de productos y servicios se ejecuta mediante plataformas informáticas libres. ¿Libres en cuanto a qué? En cuanto al pago de licencias en su uso y en su mantenimiento. Esto es importante a la hora de ahorrar coste tanto para la Diputación como para los ayuntamientos. Todos estos trabajos se encomiendan por parte de la Diputación de Valencia. En concreto, los dos áreas o servicios que encomiendan estos trabajos son el Servicio de Cooperación Municipal y el Servicio de Gestión Tributaria. D'estes comandes de la Diputació a Imelsa i el Servici d'Informació Territorial són beneficiaris els proveïdors i els usuaris finals, tant el personal de la Diputació de València com el personal funcionarial dels ajuntaments de la província de València. Los dos proyectos específicos que lleva a cabo el Departamento de Información Territorial son, en primer lugar, el proyecto específico asociado a la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, promovido por el Servicio de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia, y el segundo proyecto específico es el relacionado a la gestión catastral, promovido por el Servicio de Gestión Tributaria de la misma Diputación. El primer proyecto, la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, es un inventario censal que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas obliga a las diputaciones provinciales a ejecutar para inventariar todas las infraestructuras y equipamientos locales que conllevan subvenciones asociadas al Plan Econòmic Local de l'Estat. El projecte té un àmbit d'actuació de 261 municipis amb una població menor de 50.000 habitants. Este inventari defineix una sèrie de servicis ciutadans estratègics, també la gestió dels equipaments i dotacions que presten servici als municipis. Para realizar este tipo de inventario, el Departamento de Información Territorial no entendía cómo no incorporar un modelo de datos geográfico de referencia en el cual representar todo este inventario. No solo hace falta saber qué hay ni qué características tiene, sino también saber dónde se encuentra este inventario representado en el territorio. ¿Por qué es importante? Sobre todo por ver cómo afecta, de qué manera interactúan todas estas infraestructuras y este equipamiento fundamentalmente a la población residente y estacional. La actualización del modelo de datos geográfico del Servicio de Cooperación Municipal consiste básicamente en la modificación de la cartografía y de los atributos asociados a esa cartografía, como por ejemplo los viales, qué longitud tienen esos viales, las áreas, a qué viviendas afectan, qué viviendas están conectadas, qué parcelas están conectadas a la red tanto de agua potable como de saneamiento, en fin, todo ese tipo de datos geográficos. Este model de dades de referència i la incorporació d'este inventari censal, el que proporciona és veure eixa distribució espacial tant de la població i d'este inventari i com afecta directament esta distribució territorial en la gestió, planificació i optimització d'eixos recursos. La actualización del modelo de datos geográficos del Servicio de Cooperación Municipal se realiza mediante la aplicación web que gestionamos, denominada WebEyel. Esa actualización se realiza en cooperación con los ayuntamientos y recoge un inventario de las infraestructuras y equipamientos locales y sus características. La cooperación con el personal de los ayuntamientos es constante debido a que necesitamos que ese flujo de información exista para que la plataforma la mantengamos actualizada.
La implementació i manteniment d'este model de dades geogràfiques associat a este inventari censal ha permès de manera prou consistent i real mantindre'l dins del termini i la forma d'este inventari, una entrega sistematitzada al Ministeri d'Hisenda perquè valide tota la informació i, a banda, una implicació directa tant dels ajuntaments com de la Diputació a l'hora de gestionar tota la informació per mitjà d'una sèrie de plataformes informàtiques que els ofereixen. El modelo de datos geográfico del Servicio de Cooperación Municipal incluye un amplio catálogo de datos que nos viene muy bien para la gestión y la conservación de muchas de las infraestructuras y, como podemos ver en la pantalla, nos aplica además una serie de información, como por ejemplo, en el caso de las parcelas nos está indicando el número de viviendas asociadas a esa parcela, si está conectada o no está conectada a la red de alcantarillado y además podemos conocer cuántas viviendas están afectadas en el caso de que nosotros hagamos una actuación en un determinado vial, ¿vale? Pues somos capaces de ver a cuánta gente afectaría esa actuación. Para un tipo de proyecto de esta envergadura es necesaria una formación continua para un correcto uso de las plataformas que se ponen a disposición tanto de la Diputación como de los ayuntamientos. En este caso, el propio departamento es el que se encarga de realizar esta formación, tanto para los usuarios de Diputación como para el personal municipal. Dentro de la continuidad que la Diputación le ha dado a este proyecto, ya en una última fase, para esta anualidad 2013, debido a la calidad y cantidad de información que ya se dispone en esta plataforma informática, el Servicio de Cooperación Municipal va a incorporar la tramitación de sus planes provinciales hacia los ayuntamientos por medio de la aplicación WebEyel. De esta manera se va a centralizar toda la información de los municipios en esta plataforma y se va a agilizar toda la tramitación y normalización de estos planes provinciales. A la herramienta WebEyel se le ha incorporado un gestor documental de los planes provinciales para que los ayuntamientos incorporen la documentación referida a los proyectos. Con esta documentación el departamento está en condiciones de referenciar sobre el inventario provincial las obras ejecutadas de tal forma que podamos conocer la tasa de renovación y rehabilitación de las infraestructuras o equipamientos. Resumiendo, dado que los recursos de la Administración son limitados, de lo que se trata es de ofrecer a los planificadores unas herramientas de análisis de cara a una mayor optimización de los recursos por parte de las administraciones locales. Un valor afegit associat al servici d'infraestructures i equipaments locals i a la incorporació d'eixe model de dades geogràfiques és la utilització que han fet altres servicis o àrees de la Diputació de València de tota esta informació. Otra de las actuaciones derivadas del Departamento de Información Territorial ha sido dar asistencia técnica en el tema de los incendios forestales de este último verano del 2012. En este proyecto colaboramos haciendo un inventario de todas las infraestructuras y equipamientos que han sido dañados por el incendio, así como carreteras, pozos, depósitos, tuberías, así como realizar una previsión de los costes aproximados de su restauración a su estado inicial y a la vez colaborar realizando una serie de memorias técnicas para evaluar tanto caminos como depósitos como depuradoras que han sido afectadas por las llamas del incendio. Per mitjà d'este model de dades geogràfiques es va poder obtindre en un temps rècord un inventari d'infraestructures i equipaments municipals que es pogueren veure afectats. Una zonificació d'eixa àrea d'incendi de població que es podia veure afectada i d'esta manera generar tota la documentació tècnica associada a la justificació que es va enviar al govern central per a obtindre totes les ajudes i subvencions associades per a poder posar en marxa de nou totes les infraestructures i equipaments afectats. El otro proyecto específico que desarrolla el Departamento de Información Territorial es el que hace referencia a la gestión catastral. Gestión catastral que el Servicio de Gestión Tributaria encomienda a Imelsa. Esta encomienda de gestión catastral hace referencia a dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es la actualización de la base de datos del catastro, la cual luego genera una repercusión directa en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, y el segundo aspecto de esta encomienda es el que hace referencia a la incorporación de los sistemas de información geográfica y de las tecnologías de la información y comunicación en la normalización de los procedimientos de este servicio.
Esta tramitació d'expedients cadastrals i la seva repercussió directa en l'impost de béns immobles és fonamental en aquestes circumstàncies econòmiques que ens rodegen. L'impost de béns immobles municipals és un dels pocs recursos econòmics que tenen estos municipis. Per tant, mantindre una gestió àgil i mantindre una gestió actual i ràpida proporciona que any a any eixos municipis puguen incrementar eixe padró de béns immobles municipals. El segundo aspecto en el cual está trabajando el Departamento de Información Territorial para el Servicio de Gestión Tributaria es la implementación de los sistemas de información geográfica y las tecnologías de la información y comunicación en este servicio. En concreto, mediante la herramienta SEGEX, que es una herramienta informática en un entorno web, la cual permite implementar y dar de alta expedientes catastrales generados por los municipios y realizar un seguimiento de estos expedientes catastrales desde que se inician, evidentemente, hasta su finalización. Su finalización cuando se actualiza la base de datos del catastro. La implementació d'esta ferramenta informàtica anomenada SEGEX ha possibilitat una optimització en temps i recursos d'este servici de gestió tributària. Perquè se centralitza tota la informació, la donen a la Diputació i per mitjà d'esta tecnologia web, des de les oficines territorials i des dels ajuntaments, es pot implementar informació, gestionar la informació en temps real, amb la qual cosa s'optimitza el procediment i la normalització de tota la informació que arriba al servici de gestió tributària. Dentro de la implantación de la herramienta SEGEX, que es una herramienta que utilizan el personal del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia, se ha realizado una particularización de esta herramienta, la cual se denomina SEGEX local, la cual se pone a disposición de los ayuntamientos. ¿Para qué se pone a disposición de los ayuntamientos? En primer lugar, para que estos ayuntamientos puedan realizar también un seguimiento de ese expediente catastral y atender a los contribuyentes de su municipio, y también para que los propios municipios puedan depurar la base de datos del catastro. Amb l'aplicació SEGEX local es poden comprovar les inconsistències que poden existir tant en la cartografia com en la base de dades descriptives i alfanumèrica, depurar eixa informació i regularitzar tots els béns immobles que tenen deficiències i d'esta manera permetre el trasllat d'eixa equitat tributària des dels municipis cap als ciutadans. La particularidad de SEGEX local es que el propio ayuntamiento puede interactuar a la hora de depurar esa base de datos catastral, que luego tendrá su repercusión en el impuesto de bienes inmuebles. Y poder el ayuntamiento también de una manera fácil y sencilla poder ver las discrepancias, las incongruencias o los datos no correctos que hay en su padrón catastral. Depura ese padrón catastral, también comunica de manera muy fácil al Servicio de Gestión Tributaria todas esas incongruencias o inconsistencias y el Departamento o Servicio de Gestión Tributaria lo que hace ya es poner en marcha esa declaración voluntaria del contribuyente para que regularice esa situación. El Departament d'Informació Territorial de la Diputació de València, mitjançant l'empresa pública Imelsa, treballa al servici dels ajuntaments de la província de València amb l'objectiu de millorar les seues infraestructures i servicis, augmentant així la qualitat de vida dels ciutadans valencians i dinamitzant les economies locals. Imelsa, Diputació de València.